Hoy es Jueves Santo y un día como hoy, antes de la muerte de Cristo, el Señor se dedicó a compartir con los discípulos. Y entre las cosas que hizo Jesús el día antes de su muerte fue preparar a sus discípulos sobre lo que iba a pasar al día siguiente. Tuvo la última cena con los discípulos. Le dio un nuevo significado a la cena de Pascua y de esa manera instituyó lo que conocemos como la Cena del Señor. En ese lugar les habló sobre la importancia del servir, oró por los discípulos, le lavó los pies y luego fue hacia un lugar llamado el Getsemaní, donde Jesús ora. La Biblia dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Sus discípulos se quedan dormidos. Al terminar, Jesús llega y le dice a sus discípulos: la hora ha llegado. Y justo en ese momento, Judas entrega al maestro con un beso, y de allí en adelante vienen una serie de sucesos que tienen que ver con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy quiero que dediquemos unos minutos a hablar de lo siguiente. Usted ha escuchado hablar de la cena y del día de Pascua, pues lo que se celebraba con la Pascua fue cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, y lo celebraban con una cena, y era el famoso día de Pascua, y había toda una ceremonia en agradecimiento a Dios por haberlos liberado de esa esclavitud. Y eso era lo que se estaba celebrando cuando Jesús compartió con sus discípulos en la última cena. Y en esa última cena Jesús aprovecha para preparar a sus discípulos y darle un nuevo significado a esa fecha tan especial. Mire lo que Jesús hace con los discípulos en esa última cena. Dice que Jesús, mientras en diferentes lugares estaban reunidos celebrando ese día, compartiendo una cena, Jesús lo hacía con los discípulos. Y dice que Él toma pan, da gracias al Padre, parte el pan, y con ello les da un nuevo significado y dice: tomen, esto es mi cuerpo. Luego dice que tomó la copa, dio gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y le dice: esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Lo que Jesús les estaba explicando con eso era que Él estaba entregando su cuerpo para morir por nuestros pecados. Ahora, ¿qué hacían los judíos el día de la Pascua? Pues celebraban también una cena y aprovechaban para transmitirle a sus hijos y relatarles lo que había acontecido en el Éxodo, para que eso no se perdiera. Eso venía pasando de generación en generación por miles de años. Cada vez que ellos se reunían, le relataban a su hijo todo lo que había pasado. Así no se perdía la tradición y así ellos eran conscientes que era lo que estaban celebrando. Y era un momento de gratitud por lo que Dios había hecho aquel día. Y Jesús aprovecha para darle un nuevo significado a eso. Y los sacerdotes tomaban un cordero y lo sacrificaban. Y todas estas celebraciones estaban asociadas a corderos. Y quiero que rápidamente nos devolvamos a la razón de ser de esta celebración. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Habían venido muchas plagas y el corazón de Faraón cada día estaba más duro y no los dejaba ir. Dios le dice a Moisés: mira, necesito que el pueblo de Israel sacrifique un cordero. Con la sangre del cordero, ustedes van a coger y van a pintar las puertas de la casa, el dintel de las puertas. Lo van a pintar con la sangre de ese cordero. Luego, como último castigo a los egipcios, va a llegar el ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte va a pasar por todas las casas que existen en Egipto. En cada casa va a llegar, va a matar al hijo primogénito. Cuando él llegue a una casa donde esté pintada con sangre, lo que va a pasar es que el ángel de la muerte no va a entrar allí, sino que va a seguir a la siguiente casa. Era requisito estar dentro de la casa, estar bajo una cobertura. Cuando sucede todo eso, usted conoce la historia, eso ya tocó el corazón de Faraón y dijo: ahora sí, que se vayan. Pasaron el mar, fueron liberados. Y de allí en adelante los israelitas celebraban ese día en conmemoración de la liberación del Éxodo, sacrificando un cordero. Y eso fue pasando de generación en generación hasta ese día también en el cual Jesús celebró el día de Pascua. Ese día del día de Pascua se iba a sacrificar un cordero rememorando ese día y también pidiéndole perdón a Dios por los pecados. Era un día también de limpieza espiritual. En ese día de Pascua, cuando Jesús cena con los discípulos, Él ya les dice: mire, este pan es mi cuerpo, esta copa de vino
es mi sangre del pacto que va a ser derramada por muchos. Ese acto simbólico de la última cena lo que está diciendo es que Jesús sería el próximo cordero, que ya no se iba a necesitar un cordero que derramara sangre cada año o cada vez que se celebraba la Pascua, sino que Él iba a ser el cordero que entregaría su cuerpo y derramaría su sangre una sola vez y por todos. En Juan capítulo 1, versículo número 29, Juan se refirió a Jesús de esta manera y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cuando usted en esta Semana Santa diga felices Pascuas, a eso es lo que nos estamos refiriendo. Cuando se dice que Jesús celebraba la Pascua y celebraba la cena, a eso es lo que nos estamos refiriendo. Cuando usted recuerde lo de la última cena, ahora vamos a conocer que ese fue un momento especial donde Jesús firmó un nuevo pacto con nosotros. Y cada vez que compartimos la cena, cada vez que compartimos esa comunión con Dios a través de la cena, lo que estamos haciendo es eso, diciéndole: Señor, tú entregaste tu cuerpo por mí, tú derramaste tu sangre para que mi vida fuera perdonada. Aunque Jesús iba a entregar su cuerpo al día siguiente, ese día con la cena lo estaba marcando. Estaba marcando un nuevo destino, un nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo número 33 dice: «Este es el nuevo pacto que voy a hacer con ustedes. Pondré mis instrucciones y las escribiré en lo más profundo de su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Ezequiel 37, 26 dice que Él haría pacto de paz y será un pacto eterno con nosotros. Dice que pondrá su santuario en medio de nosotros para siempre, que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Dios había prometido un nuevo pacto y ese día lo estaba cumpliendo. Ese nuevo pacto que Jesús firmaba era que Él, con su muerte, cambiaría nuestro corazón y pondría su espíritu en nosotros. Pero para que ese nuevo pacto se hiciera realidad, era necesario pasar por ese castigo de la muerte. Un castigo que era para nosotros, pero Dios se hizo hombre, representó a toda la raza humana en Cristo y con valor Jesús enfrentó esa ira de Dios que debía caer sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué debía caer la ira de Dios? Por causa de nuestro pecado. Estábamos esclavos del pecado, así como el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y Cristo viene, firma un nuevo pacto y lo hace realidad en ese derramamiento de su propia sangre. Antes se sacrificaban novillos, se sacrificaban corderos. Hoy Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes, cada vez que celebraban, había que derramar sangre. Ahora, la sangre se ha derramado una sola vez y por siempre. Jesús es la vida eterna. Jesús nos ha librado de esa maldición del pecado. Y así como en la celebración de la Pascua, cada padre de familia compartía a su hijo lo que había sucedido aquel día, el Señor nos pide que recordemos todos los días a todas las personas que Él dio hasta la última gota de su sangre para que nosotros podamos tener vida eterna. Aprovechemos este tiempo para reafirmar nuestra fe en Jesús. Aprovechemos este tiempo para reflexionar, para recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Pero no es para que solo lo hagamos esta semana y el lunes las cosas en nuestra vida vuelvan a ser igual. El propósito de la muerte de Cristo es que nuestra vida también cambie, es que nuestra vida sea transformada de una vez y para siempre. Él quiere perdonar tu pecado. Él quiere darte nueva vida. Él quiere reconciliarte con el Padre. Él quiere darte un nuevo corazón. Él quiere dar de su espíritu. No vivamos la Semana Santa como un simple ritual. Que esta semana se convierta en un momento donde nos encontramos con Jesús y de hoy en adelante podamos tener una verdadera comunión y una verdadera relación con Él. Le invito para que juntos
Oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias porque entregaste tu vida para morir por nosotros. Porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque entregaste tu vida por mí. Gracias porque tu cuerpo fue maltratado, fue herido, fue molido para liberarme. Gracias porque tu sangre derramada me limpia de todo pecado. Hoy reconozco eso, hoy te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Perdona mi pecado, Jesús. Hoy abro mi corazón a ti, te recibo, Señor, te acepto como mi único Salvador. Quiero que mi vida sea transformada, quiero que mi vida sea cambiada. Quiero ser diferente, Señor, no quiero que las cosas sean igual. Quiero que haya un cambio en mi familia, quiero que haya un cambio en mi vida, Señor. En tu nombre, Jesús. Permítame en estos últimos segundos hacerle la siguiente invitación. Este próximo Viernes Santo, 15 de abril, a las 13 en punto de la tarde, estaremos compartiendo el video estreno, Lo que pasó en la cruz. No se lo pierda. En nuestro canal de YouTube nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. 15 de abril, 3 de la tarde. Recuerde que seguimos con nuestro reto de la lectura de la Biblia en un año. Todos los días, 10 y 15 de la mañana, nos conectamos para leer juntos la Biblia. El propósito, leer la Biblia de pasta a pasta en este 2022. Y recuerde que el libro Diario de un Vencedor ya está disponible en Amazon. Si vive por fuera de Colombia, adquiéralo en Amazon. Si vive en Colombia, en www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. Un libro con 60 claves que nos ayudará a convertirnos en todo un vencedor. A ustedes, gracias por escucharnos. Un abrazo y bendiciones para todos.